discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Pero antes vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos en su palabra, llevándonos a la verdad. Amado Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, para alimentarnos de tu palabra. Mi Señor, venimos a ti con un corazón contrito, humillado, nos postramos ante ti, Señor, deseosos de que tú, a través de tu palabra, nos consueles, nos des vida y nos lleves al entendimiento y al conocimiento tuyo, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de tu Santo Hijo que nos dé sabiduría, entendimiento. Señor, estamos aquí y estoy aquí en esta mañana para compartir la palabra con mis hermanos, con un corazón arrepentido ante todo, Señor. Perdóname, Señor, perdóname porque te fallo cada día. Mi Señor, te pido en esta mañana que me guíes. Señor, tiemblo al estar aquí. Hay temor en mí, Señor, pero sé, mi Señor, que tú me guiarás hacia la verdad. Señor, muchas gracias, porque es un privilegio compartir tu palabra. Gracias te doy. Te pido, Señor, que abras el corazón de mis hermanos, que tu palabra haya cabida en ellos, Señor, y tu evangelio, Señor, sea obra en el labio de ellos para compartirlo, Señor, a los demás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hemos venido compartiendo el capítulo 3. Hemos visto a través de la carta del apóstol diferentes enseñanzas, como en el capítulo 1 que nos insta a nuestro carácter, a crecer en el conocimiento de la palabra, a vivir la palabra. En el capítulo 2 también a ser cuidadosos, a estar atentos a los falsos profetas, a los engañadores que vendrán, a los falsos maestros que se están dando en este tiempo. Y en el capítulo 3 nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol en este capítulo habla porque como vivimos en este tiempo, el Espíritu Santo le mostraba que en este tiempo es donde están los burladores, los engañadores, los que dicen que no es cierto, que Cristo no vendrá, y hacen retroceder o apostatar a muchos. Entonces el apóstol, sabiendo que eran sus últimos días, ya se acercaba su muerte, iba a ser sacrificado, pero estaba muy preocupado. Pero no por él, estaba preocupado por los que quedaban, o por los que quedamos, por los que veníamos. Por eso, él les habla de cómo vendrán los hechos, cómo eran las promesas del Señor, y como veíamos el domingo pasado, les mostraba a los del tiempo y para nuestros tiempos que el Señor no tiene tiempo ni espacio, que lo que decían aquellos que Él tardaba y que tantos años y que no iba a venir, que desde el principio no era cierto, porque para el Señor no hay tiempo, no hay espacio. Él es omnipresente, omnipotente, y que no había venido porque ha tenido paciencia para que todos procedamos al arrepentimiento, todos aquellos. Hoy nos corresponde los versículos 11, 12 y 13. Pero vamos a leer desde el versículo 9 para contextualizar lo que hemos de compartir hoy. Dice así la bendita palabra del Señor.
en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Como vemos, el apóstol les habla a los hermanos que estaban dispersos en ese momento de las promesas del Señor. En el versículo 9 les habla, les dice que no tarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando aquí? De la segunda venida. Él lo dijo, lo prometió y dijo que vendría. Esa es la primera parte. El Señor, hemos venido escudriñando y edificándonos a través de eso. La segunda venida, el capítulo lo habla y lo dice. Como les decía, Pedro estaba muy cerca de ser sacrificado, pero él estaba muy preocupado, como lo dice en el versículo 11. Miremos de pronto la puntuación de este versículo. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y hay un punto de admiración, o sea, él los insta con vehemencia. Les dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? O sea, es una expresión, no es una pregunta, sino les está exhortando, exaltando ese momento. Leíamos los versículos 9 y 10, cómo los elementos serán deshechos, cómo será destruido. Nada quedará, absolutamente nada de esta tierra, todo se derretirá. En el sermón del pastor el domingo pasado, él decía, nos hacía ver la omnipotencia de Dios. Todo lo puede, todo lo va a hacer el Señor y nada quedará de este mundo. Pero el apóstol, en su preocupación por el mundo, los insta a cómo hacerlo y les llama la atención para eso. Y para entrar en el texto vamos a ver 3 puntos de cómo debemos nosotros esperar ese día. El título del sermón es El día de Dios, la promesa. Y este día de Dios no es más que el día mismo del Señor. El día de Dios, como lo decía en el versículo 10, el día del Señor es el mismo día. No son 2 días diferentes, sino el mismo día. El primer punto que veremos es cómo prepararnos para el día de Dios.
El segundo, que veremos cómo esperar el día de Dios. Y el tercero, el cumplimiento de la promesa. En la Biblia, cuando preparaba el sermón, encontré que en la Biblia hay más de 7,000 promesas. Y casi todas, por no decir todas, son hacia el Señor Jesús. Todas hacia su primera, su segunda venida. Todas son para llamando al pueblo a arrepentimiento para ese día que será la venida de Dios o el día del Señor. En el primer punto, entonces, vamos a ver cómo debemos prepararnos. Dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El mundo está lleno de obras de hombre, de obras de mano, pero como dice en estos 3 versículos del 9 al 11, del 9 al 12, todo ha de ser deshecho, todo, no quedará ninguna obra, nada, absolutamente. Todo lo que hay son obras, pero el Señor las deshará totalmente, se fundirán. Este fundirse es derretirse, se derretirán. No quedará absolutamente nada. ¿Y cómo entonces no prepararnos nosotros para ese día? Es ahora la pregunta. ¿Cómo debemos prepararnos? Primero que todo, el apóstol dice que de una santa y piadosa manera de vivir. Esa nos llama a santidad. Esa santa o santo, su significado es separado o apartado, separados de Dios o apartados para santidad. ¿Cómo nos preparamos para ese día? ¿Y qué es separado? O sea, llamado a hacer la voluntad de Dios, a ser santos, a vivir con Él en la eternidad. Veía que cómo hacemos nosotros para ser santos, si aquí santos solo hay uno, es el Señor Jesucristo. Él que como lo leímos en estos versículos, Él fue a la cruz por nosotros. Él fue el que fue derretido, el que fue inmolado. Dice, fueron deshechas. Él fue el que fue deshecho. Él fue quien fue. O sea, todas estas palabras de cómo se destruyó, todo lo llevó Él, porque eso era lo que Él llevaba sobre sus hombros, todo nuestro pecado. Y eso es lo que son estas obras de hombres y todo lo que hemos hecho. Pero ¿cómo consagrarnos para ser santos? Consagrarnos es consagrar nuestra vida a Dios. ¿Y cómo consagramos nuestra vida a Dios? En oración, o sea, nuestra relación con el Señor debe ser continua. La oración es una de las formas en las que podemos guiarnos hacia el Señor, podemos presentarnos al Señor, y esa relación la fortalece el Señor con su Espíritu, nos va transformando. Él por medio de su palabra también es la otra forma. El congregarnos es importante para nuestra vida santa, preparándonos para estar aquel día. La lectura de la palabra, la predicación constante
la predicación con aquellos que nos rodean. Todo esto nos prepara de una forma buscando, en busca o en espera de esa santidad que vendrá. La obediencia al Señor, la obediencia a la palabra. Y muy importante, el Señor Jesucristo vino, moró con nosotros, estuvo con nosotros, nos enseñó qué era el amor, qué era la piedad. Nos enseñó nuestra misión, nuestra congregación se llama Discípulos de Cristo. O sea, nosotros fuimos enseñados por el Señor Jesucristo. Somos enseñados y seremos enseñados por Cristo siempre. Esa es una forma para llegar a santidad un día. Estar atentos a la palabra, atentos al ejemplo. Dice en Efesios que hasta llegar a la altura de ese varón perfecto. O sea, constantemente, diariamente. No puede faltar la palabra en nosotros, no puede faltar, porque si nos descuidamos, caemos, fallamos. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Somos ciudadanos del cielo. Somos diferentes a los demás, pero diferentes no porque nosotros seamos lo que somos o porque sepamos más o porque sepamos menos, sino porque Cristo mora en nosotros. Porque Cristo llena nuestras vidas, porque vivimos en pos de Él siempre. Por eso somos diferentes. No todos, a todos se les comparte o oyen la palabra de Dios, pero no todos la siguen. Por eso somos diferentes, porque la seguimos, porque seguimos al Señor. Esa es nuestra vida, esa es la forma santa en la cual debemos conservarnos para el Señor, huyéndole al pecado, rechazándolo. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es más que el pecado, huirle al pecado, a la tentación. Y dice también que piadosamente. Entonces tenemos santos y piadosos, pero ¿qué es la piedad? La piedad es nada más que el Señor Jesucristo. Él es piedad, Él fue el que tuvo piedad de nosotros, es uno de sus atributos, lo mismo que la santidad. La vez pasada veíamos en el sermón los atributos de Dios, unos atributos, y estos son otros, la santidad, la piedad. Dios es eso, Dios es santo, y si nosotros estamos en pos de Él, si fuimos llamados, si fuimos apartados, es para eso, para santidad, porque un día estaremos con Él y seremos santos. La piedad es sinónimo de benignidad, de compasión, de misericordia, estar siempre impulsados, sirviendo a Dios y haciendo la obra del Señor, haciendo la obra de Dios. Y la obra de Dios, la obra de Cristo, ¿cuál fue? Venir a llamar a arrepentimiento, venir a llamar a vida eterna, venir a morir en una cruz, a pagar el precio que debíamos pagar nosotros. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, pero Él lo hizo. Él, sin tener mancha, sin tener pecado,
fue a esa cruz, murió, fue obediente, nos enseñó la obediencia, nos enseñó la justicia. Esa es la piedad que debe haber en nosotros, la piedad que puso el Señor Jesucristo en nosotros, porque eso no nació de nosotros, porque de nosotros muy pocas cosas buenas nacen, pero cuando el Señor Jesús las pone en nuestro corazón, es diferente. Ese amor por las personas, por los que nos rodean, ese amor es el amor de Dios que ha puesto en nosotros. Ese amor por aquellos que queremos que también estén con nosotros un día. Porque un día todo esto, como hemos leído, pasará. Cielo y tierra pasarán, pero solo su palabra estará con nosotros. Entonces, estas son las formas, de una forma santa y piadosa, de una forma que agrade al Señor Jesús, de una forma que nosotros atesoremos lo que Él hizo en la cruz. Y esto nos lleva a pensar cómo esperar ese día. Primero estamos viendo cómo prepararnos, pero ¿cómo esperamos ese día? Y vamos a nuestro segundo punto. Y está en el versículo 12. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Como vemos aquí, en el versículo parece que hubiera una contradicción, ¿cierto? Dice, esperando y apresurándoos. ¿Cómo esperamos y al mismo tiempo como que corremos? Nos llama el Señor que esperemos, porque esperar es estarse quieto y apresurándonos, movernos, agilizarnos. Entonces, pues, si miramos esta parte, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Siempre esperamos en Él, pero nos apresuramos ¿cómo? A hacer su obra, a obediencia. El esperando no es estarnos quietos. El esperar, esperar es vivir constantes, vivir como aquellas vírgenes, o sea, preocupados, listos para esa venida, para ese momento especial. Esperar es eso, esperar en el Señor, listos, atentos en todo momento, viviendo la palabra, alimentándonos por la palabra, estando firmes en la fe. Esa es la manera como debemos esperar, constantes buscando, alerta porque el apóstol en los versículos anteriores, en el versículo 4, les decía eso, que vendrían burladores y engañadores. Y es cierto, hay muchos que se burlan de nosotros, que quién es ese que tanto espera en ese Cristo. ¿Quién es ese? Y se burlan de los creyentes, de los que esperan, de los que esperamos la venida. Pero el apóstol los llama a estar alertas a esa venida del Señor, a ese día del Señor, a ese momento que va a ser un momento glorioso, como lo veremos en un momento. Va a ser un momento muy especial.
Y de eso es lo que está hablando el apóstol. Será ese momento tan especial porque es ver al Señor en toda su plenitud, estar con Él. Y dice también que apresurándonos, pero ¿cómo nos apresuramos? Decía que el Señor retarda su venida para que en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, no la retarda, Él lo está haciendo esperando que todos procedamos. O sea, Él no, pero en el momento que Él ya tiene, como lo veíamos también en el sermón pasado, Él ya tiene el plan de todo. Vendrá un día y en ese momento ya todos habrán procedido a arrepentimiento, pero todos los suyos, los escogidos, aquellos que Él escogió desde antes de la creación del mundo, aquellos que Él llamó y apartó, o sea, nosotros, los que estamos, porque no, si el Señor viniese hoy, ¿será que todos nos vamos con Él? Los que estamos aquí al menos. Nosotros debemos tener certeza, no dudar, porque Él lo prometió. De pronto pensamos, no, yo no me voy, yo sigo en pecado, pero por eso el Señor dice, para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ese apresurando es eso. De pronto estamos aquí, pero hay muchas cosas de las cuales no nos arrepentimos. Apresurémonos. Dice el Señor que el que encubre su pecado y el que lo confiesa alcanzará la misericordia, ¿cierto? Pero el que lo encubre, pues lógicamente no la alcanzará. Por eso ese apresurar es estar vigilantes, no solo compartiendo la palabra, sino en nosotros. Fallamos diariamente. O sea, ese proceder al arrepentimiento que decía en el versículo 9, es eso, que todos procedamos, porque nos hemos arrepentido, pero seguimos fallando y seguiremos fallando. Nadie podrá decir que es santo en este momento. Solo Cristo Jesús es el único que puede decirlo. Pero nosotros a diario fallamos. Entonces, si nosotros tenemos un corazón constantemente arrepentido, estamos apresurándonos. Pero si nuestra vida se vuelve pasiva, que hacemos las cosas y olvidamos, o nos hacemos los de la vista gorda, dicen, de arrepentirnos de lo que hacemos y apartarnos. Es que no es solo el arrepentirse, sino apartarse del pecado. Cada día el apóstol en el capítulo 1 hablaba que a la fe añadir virtud y una serie de, ¿cierto? Que ese es el carácter que debe ser de un cristiano, hasta llegar a la altura del Señor Jesús. Entonces ese apresurarse es en una parte eso, en otra parte hacer la obra, vivir la obra. Si nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, somos, por tanto, a aquellos a quien se nos llamó a predicar el Evangelio. Y no solo aquí, empezar por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos y en todas partes. La comisión es ir por todo el mundo.
Pero nosotros no salimos ni siquiera a la esquina a predicar el Evangelio, ni siquiera a unos metros de nuestra casa. Hablamos con mucha gente que no conoce de Dios o que tiene un concepto diferente o que ha sido engañado por otras personas en cuanto a Dios, pero no le compartimos el Evangelio. No le mostramos la obra del Señor Jesús en la cruz. No le mostramos las maravillas. No le mostramos que la palabra, por medio de la palabra, todo lo hizo el Señor. Que solo Él dijo y se hizo. Porque muchos no conocemos a Dios. Oímos. Nos pasa lo de aquel siervo Job. Decía que era varón perfecto, apartado del mal, pero reconoce que solo había oído de Dios. Él mismo dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así debe ser nuestra vida, dispuesta para el Señor, sabiendo a quién esperamos, conociendo quién es Dios. Pero nosotros no predicamos su palabra. También es importante apresurándonos, huir del pecado. Como dije antes, nosotros somos de aquí, de este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros a veces somos tan cómodos con lo que dicen, con lo que hacen, y nunca protestamos, y lo hacemos todos. Hay leyes que son contrarias totalmente al Señor, pero no callamos, nos acomodamos como a la situación, ni siquiera lo hablamos. Y eso es lo que es predicar el Evangelio. Poder decir, no está bien que estén aceptando, por ejemplo, leyes libres sobre el aborto, porque ya empezaron por un país y eso es como todo, se va a desencadenar, es una cadena hacia el mundo, y así pasará, porque eso lo dice la palabra, los últimos tiempos son estos. Entonces, esta carta habla de eso, de los últimos tiempos. El apóstol escribe pensando en eso. Todo esto pasará, todo. Entonces corramos, apresurémonos, volemos, diría yo, al arrepentimiento, porque debemos estar atentos, muy atentos. El Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa qué día va a venir, porque si no, no conseguiría nada. No podría ni tener la profesión, si así se puede llamar, de ladrón, porque si avisa, esta noche voy a robar a su casa, pues, nadie lo deja robar. Entonces, el Señor va a venir así, no va a avisar, y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, parpadeamos y todo pasó. Y eso porque el Señor no tiene tiempo ni espacio. Para Él no podemos contarle que eso se demorará minutos u horas. Nada, porque su omnipotencia todo lo puede. Todo. No hay nada. Podrá destruir este mundo. Dice que los elementos siendo quemados se fundirán. Esto habla del juicio que será ese mismo día de la venida del Señor. O sea, ese día va a ser un día de juicio. Y como hemos visto, lo que promete lo cumple. Antes vino juicio por agua en el tiempo de Noé. También vino
juicio por fuego en Sodoma y Gomorra. El Señor lo anunció y se hizo. Son juicios. En Apocalipsis, en el capítulo 20, también habla del juicio de las naciones, del juicio del trono blanco. Ese es el juicio de Dios y va a venir, ese es el cumplimiento de las promesas. Y el cumplimiento de la promesa nos lleva a nuestro tercer punto, que es ese, el cumplimiento de la promesa. Y lo vemos en el versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Pero ahora, ¿de qué promesa nos habla el Señor? En el versículo 9 nos habló de la segunda venida de Cristo. Pero ahora nos habla de dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. O sea, en la cual mora ¿quién? Cristo Jesús, porque Él es la justicia. Esa es su morada. Dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo me voy a prepararlas. Pero, ¿de qué promesa nos está hablando aquí? Miremos Génesis 17, 7, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Aquí habla el Señor a Abraham. Dice en el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua. Seré yo el Dios de ellos. Amén. Aquí le hablaba de esta promesa a Abraham. Pero la pregunta es, ¿Abraham entró a Canaán? ¿Qué dicen ustedes? ¿Abraham entró a Canaán? ¿A la tierra, pasó a esa tierra prometida? Abraham no entró, ¿cierto? Abraham recibió la promesa, pero ¿de qué entonces le hablaba? ¿De qué promesa? Miremos en Génesis 1, Génesis 12, 1 y 3. Le había dicho el Señor a Abraham en estos versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendita. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas las familias de la tierra. De la tierra, tengan en cuenta, no es de Israel, ni de la tierra donde moraba Abraham. Entonces, aquí el Señor está hablándole a Abraham, es de esa promesa. Abraham no entró a Canaán. Abraham moró en la tierra, pero el pueblo del Señor que tomó los territorios fue el pueblo que pasó el desierto.
Entonces el Señor, la promesa aquí que le hace a Abraham es de ese cielo y esas tierras nuevas, dice, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Esa era el Canaán, era como una muestra, como cuando se sacrificaban los corderos, pero era una semejanza de lo que vendría del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la semejanza. Así es esta promesa a Abraham. Le promete cielos nuevos y tierra nueva. O sea, le promete la ciudad de Dios. Pero veamos en el capítulo 21 de Apocalipsis, que es donde nos habla de estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Capítulo 21 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vemos que el apóstol Juan en este capítulo ve descender del cielo la nueva Jerusalén. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, la omnipotencia del Señor hizo que todo se derritiera este día, que todo se quemara, se fundiera. O sea, todas las obras, todo por lo que nosotros trabajamos, todo lo que planeamos, no quedó nada, absolutamente nada quedó, nada de todo aquello que tanto buscamos diariamente. Solamente, ¿qué quedaría? No lo sabemos porque no nos lo dice la palabra, pero no quedó nada. Pero lo cierto es que descendió la morada de Dios. O sea, el cielo está ahora ocupando, todo ha sido transformado. Dice: y la santa ciudad, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la esposa que viene dispuesta para que allí moremos, porque este día es un día de juicio, pero también ha de ser un día de gozo para aquellos que van con el Señor, pero un día de juicio para los que se pierden, para los que irán al lago de fuego, al lago de azufre. O sea, esto es al infierno. Todo esto irá allá. Pero para los que han de morar en la ciudad de Dios, Él en ese momento se cumplirá. Este momento de gozo es aquel
¿recuerdan la parábola de los talentos? Le dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese va a ser el gozo con el Señor, morar en esa santa ciudad con Él, porque Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo, nosotros sus hijos, dice. Ese va a ser el momento más especial y lo más importante, será eterno, ya no habrá. Dice que ese día también será un día de lloro y de crujir de dientes. Va a ser un día duro, tanto para los que se pierden como para los que van con el Señor, porque muchos de los que amamos no estarán con nosotros. Muchos no nos escucharán y para nosotros va a ser duro. Por eso es tan importante, como decía en el versículo 12, apresurarnos. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Apresurarnos a compartirles a nuestras familias, a discipular también. Es importante por eso, porque ese día va a ser un día, pero dice que el Señor consolará también ese llanto. Él purificará todo ya, nuestros cuerpos, purificará la tierra. Ya será perfecto. Recuerdan que la tierra, por causa del pecado del hombre, fue maldita. Pero esta tierra nueva ya no habrá maldición, ya no habrá pecado. Esa será la nueva tierra. ¿Por qué? Porque allí mora, ¿quién? La justicia, y la justicia es el Señor Jesús. Él estará con nosotros. Ahí será, Él fue el primogénito de los muertos, de la resurrección, perdón. Y ahí se completará la resurrección, porque será el momento cuando Él venga que unos se levantarán para estar con Él y otros para castigo, juicio, para el juicio de Dios, aquellos que irán al juicio. En Gálatas nos dice, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todo lo que es pecado no irá allá, nada. El reino de Dios habrá santidad. Y los que
han estado presentes, atentos, a los que el Señor ha llamado y ha escogido, estarán allí. Vivirán una vida con el Señor. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. En la tierra prometida podremos interactuar ya con el Señor, podremos estar con Él, porque Él dice que Él consolará nuestro llanto, dice en Apocalipsis, en el capítulo 21 que estábamos leyendo, dice en el versículo 4, Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto, todo pasará y Él estará con nosotros, nos consolará y no habrá llanto, ya habrá gozo, ya nuestra vida será totalmente dedicada al Señor. ¿Que cómo será? Dios lo sabe. Pero si en su primera creación, recuerdan que Adán y Eva interactuaban con Dios antes de la caída, hablaban con Dios, o sea, era un paraíso. Así debe ser también, porque el Señor así lo es. Él es santo y todo lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto. Nuestra vida será totalmente diferente, totalmente. Y para concluir, unas aplicaciones. Cristo fue aquel quienes debíamos ser consumidos, nosotros, ¿cierto? Pero Cristo fue el que fue consumido por nosotros. Él pagó ese precio que nosotros debíamos pagar. Nosotros fuimos por Él librados de la pena que teníamos que pagar. Él nos reconcilió con el Padre, nos acercó nuevamente, dice que acercó el reino de los cielos nuevamente a nosotros. Entonces, la primera aplicación es que estemos atentos, hermanos, santos, viviendo de una manera santa, piadosa, obediente a la palabra, viviendo el Evangelio, que lo apliquemos en nuestras vidas. O sea, ese Evangelio nos trajo amor, nos trajo arrepentimiento, y es importante vivir. El Señor llama o insta a los apóstoles a orar en todo tiempo. Eso quiere el Señor, que tengamos una relación continua con Dios, que no permitamos que nuestra vida se desaliente, se apague. Recuerden que nosotros adoramos es a Dios, que no le servimos a hombres, le servimos a Dios, y le servimos a Dios para los hombres. O sea, a través de nosotros, su Evangelio nos usa, y es un privilegio, de verdad es un privilegio para todos nosotros servirle a Dios. Entonces, apliquemos el Evangelio, no nos quedemos pasivos mirando, sino hablemos del Señor, hablemos de lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la primera, presurosos y viviendo santa y piadosamente.
Y la segunda aplicación es apresurándonos, ser diligentemente. En Apocalipsis 22:12 22 versículo dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El Señor nos va a recompensar también. Estemos atentos, presurosos. Dice que Él viene. Entonces, si Él ha de venir, pues, ¿qué más nos queda a nosotros que esperar en Él? Vivir esa vida que Él nos llama. Y si Él lo dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según su obra. Tendremos alguna recompensa, algo que presentar, que el Señor nos dará, no sabemos qué, pero pues esperemos gozosos en Él. En Apocalipsis 22:20 concluye el Señor: ciertamente vengo en breve. Y nosotros deberíamos decir que, amén, ven Señor Jesús, amén Señor, ven pronto, te esperamos Señor, estamos ansiosos de esperarte Señor, ven pronto Señor, porque Él lo dice, ciertamente vengo pronto. Amén, mis hermanos. Oremos para que sea el Señor quien guíe nuestras vidas y ponga en nuestro corazón ese querer como el hacer. Señor amado Dios Todopoderoso, muchas gracias Señor bendito por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, más cortante que una espada. Permite, Señor, que esta palabra traspase nuestros corazones. Podamos entender, Señor, cuál grande es tus maravillas. Tú lo planeaste todo, Señor. Nada dejaste al azar. Nos llamas, Señor. Nos apartaste. Nos diste vida, Señor. Nos sacaste de aquel hoyo donde nos encontrábamos. Y cada día, Señor, nos llamas, nos buscas, Señor. Amado Dios, hoy clamamos a ti para que en nuestro corazón haya ese querer hacer tu obra, mi Señor. Ese anhelo por servirte, mi amado Dios. Ese anhelo por predicar tu palabra. Ese anhelo por obedecerte, Señor, por humillarnos cada día ante ti, postrándonos, Señor, ante ti, humillados, avergonzados por nuestras fallas, por nuestros pecados, arrepentidos, Señor, presurosos, Señor, sin faltar un momento de presentarnos ante ti, mi Señor. Señor, tú nos acercaste a ti, tú nos mostraste el camino, nos guiaste por ese camino. Señor, ayúdanos cada día a vivir, Señor, a vivir tu evangelio, a vivir en pos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Solos no podemos, Dios. Solos estamos a oscuras, en tinieblas. Señor, hoy clamamos a ti porque podemos hacerlo, porque tú entregaste tu vida y abriste esa puerta para acercarnos. Hoy clamamos a ti, mi Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, para que seas tú obrando en sus corazones,
trayéndoles también arrepentimiento cada día, a buscarte, Señor, a buscar tu palabra, por nuestras familias, por aquellos, Señor, que están apartados de ti. Señor, úsanos para llevar tu evangelio, úsanos para llevar tu bendita palabra, amado Dios. Señor, no somos, Señor, como tú quieres que seamos. Solo tú, mi Señor Jesús, pudiste complacer al Padre, solo tú. Por eso a ti venimos, Señor Jesús, porque eres nuestro intercesor, porque tú, Señor, eres nuestro abogado. Señor, sé propicio a nosotros. Tu mano extiéndela, Señor. Mira, Señor, el dolor, mira la enfermedad, mira la necesidad que tenemos de ti. Obra, Señor, según tu santa voluntad, Señor. Dios, muchas gracias por habernos permitido estar aquí, Señor, por este día que es tu día, como todos los días deben de ser tu día, Señor. Gracias, Señor. Te esperamos, Señor. Ven pronto, mi amado Dios. Gracias, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. De Cristo que al reino